por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Dícese de aquellas que se utilizan para la comunicación entre áreas vastas y despobladas y que se hacen mediante hogueras. No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón. Pues así queremos que sea nuestro micrófono, que tenga sentido, cuando palpitan las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. Porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Desde la frontera, señales de humo. Siempre será canción nueva. Hola amigos, amigas, buenas tardes. Bienvenidos al 18º programa de esta temporada, el que será nuestro número 564 desde que comenzamos a lanzar nuestras señales al aire. Una de las proclamas más recurrentes en estos últimos años es la que refleja lo que se llama la fiebre del hidrógeno, que es la capacidad de almacenar energía en moléculas de hidrógeno para usarla después en pilas industriales en motores. En esta ciudad desde la que os hablamos, en Huelva, conocemos bien este fenómeno porque las campañas de publicidad con congresos internacionales incluidos pues son bastante grandes. De alguna manera las instituciones y las empresas del sector nos trasladan que ese será pues el mejor camino de desarrollo para la industria local. Pues la verdad, María Ángeles, que esto del hidrógeno verde y la industria que lo desarrolle se mezcla, no sé, con el asunto de la ansiada neutralidad climática y parece que hay algo de desesperación pues para encontrar alternativa urgente a la quema del combustible fósil. La duda del equipo de este programa es si realmente esa alternativa es real o es una quimera y si realmente hay una alternativa tecnológica a la quema de gas y petróleo en nuestros vehículos, bueno, o centrales energéticas. Eso es, el caso es que no hay demasiada claridad sobre la utilización de recursos naturales en nuestro suelo, que continuamente salen proyectos, se nos habla de lo maravillosos que son y después nos enteramos de la letra pequeña. O sea que de alguna forma el interés comercial e industrial pues prevalece sobre el interés común y en concreto sobre los derechos de la ciudadanía y la naturaleza. ¿Te suena, no, Félix? Sí, algo me suena. El hidrógeno verde y su impacto sobre nuestro estuario de la ría de Huelva es un ejemplo, pero más al norte encontramos también proyectos mineros, por ejemplo, que tampoco relucen por la transparencia y los procesos de comunicación pública. Y efectivamente, María, porque como ejemplo vamos a hablar hoy con la plataforma cívica El Calaboza Viva, que se opone en la Sierra de Huelva al proyecto Valdegrama, que afecta a una amplia extensión de los términos municipales de Aroche, Cortegana y Almonaster La Real, pues donde se pretende realizar hasta 20 sondeos para buscar grafito, oro, plata, níquel. Así que el programa se enfrentará a esos proyectos mega industriales y a su impacto en nuestro territorio. Y sobre todo se preguntará, bueno, nos preguntaremos todos, queridos oyentes, si tienen sentido, si aún es tiempo de no generar más deudas con nuestra naturaleza. Bueno, María Ángeles, pues ya sin más dilación, ya tenemos todo listo para comenzar a emitir una vez más nuestras señales de humo, un programa que se emite en directo desde las ondas de Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva.
y en El Salto Radio. Y si quieres escucharlo más tarde, solo tendrás que ir al podcast de Hispanidad Radio y del Salto Radio. Con todos vosotros, Señales de Humo. La semana pasada el amigo Coldo, esta semana es el novio. ¿El novio de Coldo? No sé, sí, ¿no? El novio en mayúscula. Bueno, la actualidad se repite con un nombre distinto, pero con un denominador común. La repugnante avaricia de alguna gente, que mientras muchos estaban cosiendo mascarillas en sus casas, como podían, otros se lo llevaban calentito a base de comisiones. Y en el 2000 también... Empieza el vistazo al mundo, un repaso a la actualidad, procurando mirar desde la perspectiva de los que más sufren, bueno, algo que no siempre es fácil. Así que nada, ¿empezamos, Gonzalo? Empezamos, claro, ya está sonando por ahí sintonía. Despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien... Y nos vamos a ir en primer lugar a Portugal. Uf. ¿Por qué? No sé. Era necesario. No vamos a poner música de revolución porque no pega porque acaban de salir de unas elecciones convocadas prematuramente, ya lo comentamos por aquí, por un caso de corrupción que al final no era tal, o no era tal como lo contaban, y los resultados electorales al margen de lo que la derecha y la izquierda sacan para sí mismos, pero sigue mostrando una tendencia. La ultraderecha, esa derecha al margen de la democracia, crece. Hasta un 18% en este caso, se convierte en la tercera fuerza política, posiblemente defina quién se sienta a presidir, ¿no? En fin, definitivamente la democracia tiene un grave problema que puede, dentro de sí misma, que puede terminar agotándola y pudriéndola desde dentro, ¿no? Bueno, ahí parece que van a hacer, o se habla de un cordón sanitario, sí, ¿no? El gobierno. Entonces poca viabilidad tiene ese Parlamento, desde luego, porque no hay mucha perspectiva de futuro, ¿no? De un gobierno estable. Bueno, independientemente de que consigan cordón sanitario, que sería también un ejemplo de Portugal, al final la gente se tira en brazos, sí, la gente de la calle, la clase obrera se tira en brazos de... Esa es la gran pregunta, ¿por qué? Extrema derecha. Claro. Y entonces Portugal, que era nuestro reducto, parecía lo único que no iba a llegar, pues, vemos que al final se está polarizando, en fin. Sin remache, ves llorar la Biblia. Bueno, Israel sigue semana tras semana con su genocidio en directo, con el beneplácito de la comunidad internacional. Lo mismo que toda la semana, tenemos un elemento nuevo, ¿no? El chef y el patrón navegan juntos. Me refiero a José Andrés, el famoso chef y fundador de World Central Kitchen, y Óscar, el controvertido líder de Open Arms. No quiero entrar en la acción solidaria que han emprendido, navegando con toneladas de alimentos de Chipre, pero lo que no entiendo de verdad es por qué renunciamos al papel de la UNRWA, que ya está en el territorio, que está en Gaza, que tiene recursos, que podría tener recursos y autoridad en el territorio para hacer llegar la necesaria ayuda humanitaria. Porque el problema no es hacer llegar los recursos, claro, el problema es convencer al genocida Estado de Israel de que deje entrar los recursos y distribuirlos, y de camino dejar de bombardear, ¿no? Porque al final lo que estamos es alimentando futuros cadáveres, ¿no? Porque se deja intervenir a este barco y no deja que la UNRWA, que la ONU, reciba la ayuda. Me parece todo muy oscuro y muy caricaturesco, ¿no? Porque es un descrédito, ¿no?, sobre el papel de Naciones Unidas. Ya lo intentó, ¿no? Bueno, claro, lo intentó. En fin. Y hoy, como sabía que venía María Ángeles, no me podía escapar de la buena noticia, aunque no creo que esta semana me la deis por buena. A ver. Después de lo de antes tampoco creo que el nivel esté muy bien. Estoy como para tirar cohetes. Bueno, la Unión Europea legisla sobre inteligencia artificial.
Pues eso, que nuestras instituciones europeas han aprobado la primera ley para tratar de poner coto a la inteligencia artificial y prohíbe parcialmente, una de las cosas que prohíbe son todos estos sistemas de reconocimiento biométrico, es decir, todas esas cámaras que inundan todo, aeropuertos, bares, en fin, todo, y que nos graban por todas partes y que usan esos datos para lo que quiera que sea, bueno, todo lo que está saliendo, ¿no?, de lectura de rostros, en fin. Es una ley que sale tarde y coja, no ha dado tiempo de leerla, pero al menos empezamos a entender la necesidad de defender al ciudadano frente a ese gran hermano que no lo controla nadie. O sea, que no es que los gobiernos controlen la inteligencia artificial, son empresas que harán lo que sea para rentabilizarlo. Quizá la buena noticia es que los gobiernos están asustados, es decir, que saben que algo hay que hacer, porque si no, efectivamente estamos en manos de no se sabe qué y no se sabe quiénes, y por supuesto no se sabe con qué propósito, pero nada que sea provechoso para los ciudadanos, me temo. En fin, legislan tarde y mal, pero por lo menos legislan. No sé si os vale como buena noticia, pero bueno, o sea, si no, para la semana que viene hablo de las elecciones catalanas y discutimos sobre la buena noticia de las elecciones catalanas. Bueno, en fin. A la mesa.
acorde de Javier Ruibal y su invocación a la tierra, a mí me parece que es la mejor introducción a este tema que vamos a tratar, porque por lo menos para empezar sabiamente, ¿no? Desde los latidos del corazón, porque lo que se nos avecina es un poquito más intenso, ¿no? Si te digo, Félix, he tenido que hacer casi un máster en hidrógeno, porque yo te tengo que confesar que no tenía muy claro qué era esto, que se habla, es verdad que se habla mucho en Huelva del hidrógeno verde, pero bueno, yo sinceramente no me veía echando hidrógeno al coche igual que ahora he hecho gasolina, ¿eh? Bueno, yo qué sé, María, a mí me tienes que ilustrar y posiblemente al resto de oyentes, ¿no? Que no habrán escuchado claramente qué significa esto, ¿no? Así que bueno, dinos, cuéntanos. Vamos a ver. Mira, el hidrógeno esto es lo que yo he aprendido, ¿eh? Venga, es un elemento muy valorado en el campo de la energía, especialmente por sectores como el del transporte de mercancía que necesitan mucha energía y de manera constante. Y lo es por la potencia que puede darnos. Por ejemplo, una pila de hidrógeno tiene unas 100 veces más potencia que una pila eléctrica. Pero claro, el hidrógeno no se encuentra solo en la naturaleza, siempre se encuentra mezclado, formando moléculas pues con el agua, la molécula del agua, con el gas, y por tanto, para separarlo y usarlo hay que aplicar diferentes procesos, diferentes procedimientos y sobre todo usar otras energías. Entonces, bueno, que no por sí mismo no es una fuente de energía, sino que tendríamos que usar otra fuente para obtenerlo, ¿no? Eso es. Si lo extraemos del gas, por ejemplo, pues entonces hablamos de hidrógeno azul, que hoy en día es el 99% del hidrógeno que se obtiene. Si lo hacemos del petróleo, hidrógeno gris. Por cierto, tanto uno como otro emiten bastante CO2, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, se está hablando de hidrógeno verde, ¿no? Bueno, si hablamos de hidrógeno verde, entonces, ¿no? Es que se supone que los tenemos gracias a aportes energéticos procedentes de energía renovable. Pero hay que tener en cuenta que necesitamos esa energía que esté cerca y además necesitamos también mucha agua. Y que además es un procedimiento bastante caro. Pero mira, me parece que en lugar de seguir yo con lo que he estado escudriñando por ahí, para conocer qué tiene de real esta maravillosa industria del hidrógeno verde, al menos así nos la venden, y qué consecuencia tendría su implantación masiva en nuestro estuario, pues tenemos la suerte de contar con alguien que sabe bastante más que yo. Él es Daniel López Marijuán, y lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Daniel. Aquí estoy, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, te presentamos rápidamente para los oyentes. Te consideras un jubilado en acción, que es una cosa que me ha encantado escuchar. Y eres especialista en residuos y contaminación, además de responsable del área de residuos, energía y cambio climático de Ecologistas en Acción en Andalucía. Eres licenciado en Ciencias Geológicas, has sido profe de Instituto de Enseñanza Secundaria y del módulo de residuos en el Máster de Ingeniería y Gestión Medioambiental de la Escuela de Organización Industrial. Y además hemos leído infinidad de artículos de opinión tuyo, participación en conferencias, actividades reivindicativas, en fin, que eres la persona adecuada para despejarnos las dudas y ayudarnos a formar una opinión. Vamos a intentarlo. Adelante. Bueno, Daniel, pues sí, rápidamente, ¿no? Porque antes hemos comentado cómo desde diferentes instituciones públicas y empresas relacionadas con el sector energético se nos anuncia, por decirlo de alguna forma, el maná en forma de trabajo e inversiones que llegarán a Huelva y a su polígono petroquímico, y cómo empezamos a ser mayorcitos, digamos. Queremos desmenuzar esos anuncios con tu ayuda y criticarlos, ¿no? Sí. En primer lugar, y ya de cara a la utilización del hidrógeno verde como elemento de recambio del petróleo, ¿es cierto eso de que con pilas de hidrógeno vamos a ser capaces de cambiar de manera masiva los métodos de combustión tradicionales? No, está sobredimensionado toda esta burbuja, por decirlo así, de los proyectos de hidrógeno. Es cierto que algunos efectivamente son, vamos a decir, sensatos, tienen racionalidad, y otros están completamente sobredimensionados y otros son pura especulación, no tienen nada más que humo detrás, ¿no? Entonces, la labor nuestra es una labor bastante difícil e ingrata, es intentar hacer esa labor de, vamos a llamar, de triaje, ¿no? De seleccionar qué proyectos efectivamente tienen sentido y tienen razón de ser, y otros habría que desecharlos, o bien por el fortísimo impacto ambiental que generan, ahora comentamos por qué, o simplemente por pura especulación la que ya conocemos, ¿no? Totalmente. Bueno, entonces, más allá de la utilización de energía alternativa o no en su producción,
¿cuáles serían los principales riesgos? Vamos a empezar por ahí, que tú encuentras teniendo en cuenta, sobre todo en el contexto nuestro, ¿no? Lo dañado que está ya el estuario de la ría de Huelva. Sí. En el caso del proyecto de Andalucía, vamos a centrarnos en nuestra comunidad. El problema fundamental es el agua. Como habéis dicho, para obtener hidrógeno verde hay que utilizar una enorme cantidad de agua. El agua es un recurso limitado, no hace falta insistir en ello en situación de sequía en la que estamos, y para romper esa molécula de agua tenemos que tener esa disponibilidad. Entonces, ¿dónde podemos obtener agua? O bien de desalación del agua del mar, que es un proyecto bastante caro, o bien, por ejemplo, de regeneración de aguas depuradas, pero las aguas depuradas deben utilizarse para otros usos preferentes, que es un uso industrial como es el hidrógeno, o bien, el peor todavía de los casos, utilizar agua, por ejemplo, de suministro de regadío y de agua ya suministro de agua potable, ¿no? Entonces, claro, esa falta de disponibilidad del agua es una limitación, un talón de Aquiles muy serio para el hidrógeno, a pesar de que se disfrace de hidrógeno ecológico y hidrógeno verde, ¿no? Y otro problema es también la electricidad. Como habéis dicho también, romper la molécula de agua significa un coste energético brutal. Para eso hay que utilizar la electricidad, se llama un proceso de electrólisis, y la electricidad tiene que venir de un origen. ¿Qué origen tiene que tener hidrógeno para ser verde de verdad? Pues fundamentalmente origen renovable. Entonces, una planta de hidrógeno necesita tener al lado un parque fotovoltaico, por ejemplo, importante, para que toda la electricidad de esa electrólisis tenga un origen renovable y que no sea una electricidad convencional, que de la que, como sabéis, por ejemplo, la electricidad que consumimos ahora, más de la mitad, por ejemplo, tiene origen fósil o nuclear, ¿no? Con lo cual eso no sería un recurso verdaderamente renovable. Entonces, esas dos limitaciones para mí son las dos mayores, no digo desventajas, pero sí efectivamente reservas que podemos decir ese hidrógeno, que efectivamente, si no los cumple satisfactoriamente, el hidrógeno renovable o hidrógeno limpio no tiene absolutamente nada. Claro, y porque al fin y al cabo nos lo venden, ¿no?, como una fuente de energía sostenible a nivel familiar, ¿no?, para ser usada pues con miras puestas en la red eléctrica, ¿no? Claro, pero el hidrógeno no es un recurso energético, es un vector energético, entonces hay que fabricarlo, y eso el problema que tiene es que esa fabricación del hidrógeno, que sea el hidrógeno verde, tiene unos costes ambientales y costes económicos muy considerables, y esa es la mayor debilidad económica que tiene el hidrógeno. Aparte del procedimiento de obtener hidrógeno verde, es mucho más caro obtenerlo de forma convencional. El hidrógeno se utiliza ahora en España, por ejemplo, que son casi medio millón de toneladas, lo que utiliza la industria, porque es un recurso también como materia prima. El hidrógeno se utiliza, por ejemplo, por la industria siderúrgica y tal, pues obtiene del gas metano. Entonces, el gas metano, el hidrógeno gris, por ejemplo, genera una contaminación muy importante. Entonces, reemplazar ese hidrógeno gris por hidrógeno verde sí tiene sentido. Entonces, utilizarlo como materia prima es incluso mucho más, es decir, conveniente o más ecológico que no utilizarlo como vector energético, ¿no? Son las dos posibilidades que tenemos. Claro, porque lo que estás comentando, Daniel, al final plantea un debate de fondo, digamos, ¿no? Porque el problema sería tener tanta disponibilidad energética que sea una alternativa a las fuentes fósiles. Eso tiene difícil solución por lo que está diciendo, aunque la innovación, la investigación tecnológica intente salvar esas dificultades. Pero entonces... Claro, porque... Dime. Fíjate, por ejemplo, que la electricidad es solamente el 20% de toda la energía final que consumimos. La mayor parte de la energía que consumimos es en el transporte y en la industria también, ¿no? Entonces, reemplazar combustibles fósiles ahora mismo en la aviación, en el transporte marítimo, el transporte por carretera, por el hidrógeno verde, tiene unas limitaciones muy, muy, muy evidentes. Es imposible hacer esa sustitución de que los hidrógenos, de que el hidrógeno, por ejemplo, funcione en los aviones, cosa imposible. No hay capacidad, por ejemplo, en los aviones para almacenar el hidrógeno, o que reemplacen, por ejemplo, al transporte marítimo, imposible también, aunque utilicen otros derivados del hidrógeno, como puede ser, por ejemplo, el metanol o el amoníaco, se puede utilizar también como hidrógeno verde, pero eso no reemplaza al gasóleo o al fuelóleo, por ejemplo, que es el transporte pesado marítimo, ¿no? Y a nivel de ferrocarril lo mismo. Utilizar hidrógeno, por ejemplo, para mover el ferrocarril no tiene mucho sentido, es un poquito ineficiente, porque el hidrógeno se ha utilizado para fabricarlo mucha electricidad, entonces es mucho más lógico electrificar el ferrocarril que no utilizar, por ejemplo, el hidrógeno, que significa, digamos, rizar el rizo otra vez, ¿no? Y luego, que también hablabais de utilizarlo como transporte, como pila de combustible, y no utilizarlo como combustible, sino un procedimiento electroquímico que convierte el hidrógeno directamente en electricidad para que el coche funcione. Esa pila de combustible son carísimas. Entonces ahora mismo puede reemplazar solamente algunos transportes pesados, sobre todo de autocares o de camiones y tal, pero a nivel de vehículo
un coche con pila de combustible te sale realmente por el ojo de una cara, ¿no? No es competitivo en absoluto, ¿no? Entonces las limitaciones, repito, son no solamente ambientales, sino también económicas. Y luego en el caso son tecnológicas, es decir, hay digamos, recambios de procesos energéticos que son imposibles hacerlo con hidrógeno. Entonces, si yo me pregunto, utilizar la misma energía que ahora mismo se consume desde fuentes alternativas, la respuesta a esa pregunta es no se puede, que es lo que estás diciendo. Nosotros que hay que cambiar el modelo energético. El modelo energético eso te preguntaba. Es un modelo totalmente despilfarrador, fundamentado directamente y básicamente en energía nuclear y combustibles fósiles, y ese es un poquito el modelo que tenemos que cambiar. Entonces hay que descarbonizar directamente todo el sector energético, fundamentalmente dejar de utilizar combustibles fósiles y por supuesto dejarlo de explotar. Hemos empezado bien por el carbón, que efectivamente apenas se utiliza ya para fabricar electricidad. Tenemos que continuar con el petróleo, intentar dejarlo ya en el subsuelo y dejar de utilizarlo, y a continuación dejar también de utilizar el gas natural. Entonces, cuando hagamos esa labor, digamos, de sellado de los combustibles fósiles, los programas de ahorro de eficiencia energética y de uso de renovables tienen que llevarnos precisamente a su modelo energético descarbonizado, y eso va a costar y va a llevar su tiempo, ¿no? Pero no podemos reproducir los mismos derroches, las mismas ineficiencias que tiene este modelo energético fosilífero actual, ¿no? Que genera impacto ambiental, genera desigualdad social, genera colonialismo, y actualmente lo que nos plantean estos grandes prebostes del hidrógeno, que lo habéis visto en Huelva con el Congreso que ha visto en la capital, es simplemente reemplazar un sistema por otro, pero siempre con el control directamente del oligopolio energético. Es decir, estoy hablando de Cepsa, de Iberdrola, de Endesa, etcétera, etcétera, que son los que de una forma acaparan, por así decir, todos los grandes proyectos, por ejemplo, de esta regeneración o transformación industrial en base al hidrógeno. Y ese modelo no lo queremos. Queremos que sea un modelo que sea con gobernanza, con control y participación social, y sobre todo con que sean las pequeñas y medianas empresas las que tengan también capacidad y tomar decisiones, que no sean las grandes empresas las que impongan directamente su dictamen y la forma, por ejemplo, de encarrilar el proceso, y sobre todo también que la administración se pringue. Es decir, la Junta de Andalucía tiene las unidades aceleradoras de proyectos que dices es un totum revolto, es decir, vale cualquier inversor que en Andalucía, bienvenido sea, si viene pregonando el hidrógeno. Eso no puede ser. La Junta de Andalucía tiene que priorizar, es decir, qué proyectos, por ejemplo, son sostenibles y son prioritarios sobre otros que son insostenibles o directamente indeseables. Y eso la Junta de Andalucía no lo está haciendo. Sí, seleccionar en el sentido que tú decías al principio. Bueno, Daniel, pues has puesto el dedo en la llaga, además, porque esto es un recorrido que estas preguntas no se contestan de forma breve, sino que nos obligan a reflexionar y a plantear una alternativa no al combustible, sino al modelo, como tú decías. Bueno, pues muchas gracias por compartir con nosotros y, bueno, mucha suerte en tus proyectos. Hasta pronto. Lo mismo. Muchas gracias, Daniel. Hasta luego, adiós. Un abrazo. Bye. De un niño
Bueno, seguimos agarrándonos a la música que de alguna manera sostiene luego los planteamientos que tenemos aquí. A ver, vamos a situarnos, Feli. Hemos hablado ya de una de las caras a las que nos enfrenta esto de la transición ecológica, bueno, o por lo menos supuesta transición ecológica, que es la dificultad y la viabilidad de algunas de las alternativas que se presentan como esa especie de dorado, ¿no? En este caso, ese hidrógeno verde que tantos empleos generará, que tan limpio sería. Bueno, y ya han escuchado a nuestro primer invitado, no es oro todo lo que reluce, ¿no? Así es, María Ángeles. Pero la otra cara que nos plantean desde esa transición ecológica es una contradicción de difícil solución. Efectivamente, necesitamos una transición que nos lleve a la producción de una energía que no dependa de combustibles fósiles, que reduzca las emisiones de CO2, y lo necesitamos pues por muchas razones. Para nosotros las razones fundamentales tienen que ver con las consecuencias ecológicas que tiene la quema de carbón o petróleo. No vamos a entendernos porque ustedes ya las conocen: contaminación atmosférica, calentamiento global. Pero hay otra razón con la que no vamos a tener que convencer a los escépticos, negacionistas. El petróleo se acaba, y cuando se acabe, más nos vale haber hecho esa transición hacia otros métodos de generación de economía. Así de simple. Por eso todo esto nos enfrenta a un serio dilema, de pronto. Para poner en marcha instalaciones fotovoltaicas, eólicas, hidráulicas, para fabricar motores eléctricos que sustituyan a los de combustión, resulta que necesitamos grandes cantidades de tierras raras y de metales como el cobre. Pues bien, eso implica que se reabran minas o que se exploren nuevos terrenos para la búsqueda de esas tierras o esos metales. El grafito, el oro, la plata, el níquel, todos ellos críticos para la construcción de nuevas instalaciones y la fabricación de nuevos aparatos a los que, te lo puedes imaginar, ¿no? Luego sí, le vamos a poner la etiqueta de sostenibles, ¿no? Totalmente. Eso es lo que nos venden, ¿no? Pues así es como ha recalado en el Paraje Natural de la Sierra de Huelva el proyecto Valdegrama, del que hoy, nos vienes a hablar Félix Talego, miembro de la plataforma cívica Alcalaboza Viva. Así que hola Félix, hola tocayo, ¿qué tal? Hola Félix, ¿qué hay? Buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de dar a conocer la plataforma Alcalaboza Viva y la problemática que enfrentamos en la sierra de Huelva. Pues vamos a empezar por ahí. Cuéntanos, ¿qué reivindicaciones tenéis? Alcalaboza Viva empezamos a organizarnos en el verano del 2022, cuando tuvimos noticia del proyecto Valdegrama que acabas de mencionar. El proyecto Valdegrama es un proyecto de minería patrocinado, promovido por una empresa de la que prácticamente no sabemos nada. Es la empresa Geoland Service, y en noviembre nos constituimos y nos formalizamos como plataforma asociación Alcalaboza Viva con la intención de preservar la ribera de Alcalaboza de cualquier riesgo de minería y de lo que entrañaría concretamente el proyecto Valdegrama. Es un proyecto que se anuncia como proyecto de minería de grafito, pero que también atiende y le interesan lo que se llaman los minerales de la sección C, que son los metales pesados como el cobre, los que hemos mencionado, hemos hablado, ¿no? Entonces, creo que sería muy importante que los oyentes, las oyentes, conocieran, los que no lo conozcan, ¿no?, de nuestra sierra de Huelva, lo que es la ribera de Alcalaboza. La ribera de Alcalaboza nace en el término de Cortegana, atraviesa el término de Aroche, de Rosal de la Frontera, y desemboca ya muy cerca de la frontera portuguesa. La ribera de Alcalaboza es una ribera que nace y desemboca con agua cristalina. No tiene afecciones de ningún tipo, es uno de los pocos cauces en Andalucía que nace y desemboca limpio, y tiene una riqueza. Para que os hagáis una idea, no sé si aquí entre los oyentes habrá aficionados a la pesca, la ribera de Alcalaboza es uno de los pocos cursos de agua en Andalucía que tiene todavía un pez que está en riesgo extremo de extinción, que es el jarabugo. Entonces eso da una idea de la riqueza del entorno, ¿no? Y de la importancia. Y de la importancia. Importancia además para la sierra, porque es un área de dehesas privilegiada, muy húmeda, y para el conjunto de Huelva. Las onubenses tienen que conocer que el Chanza, toda la cuenca del Chanza, es vital para el abastecimiento de toda el área metropolitana, de la costa y de la agricultura de riego del condado, y acercándonos hacia la zona de Doñana.
Y la ribera de Alcalaboza es un afluente principal del Chanza y es de los pocos afluentes, atención, de los pocos afluentes que se mantienen libres de intoxicación minera de toda la cuenca del Chanza. Bueno. Poner en riesgo Alcalaboza es acercarnos a un posible colapso hídrico de los dos embalses más importantes que hay en Andalucía Occidental, que son el embalse del Chanza y el embalse de Andévalo. Desde luego, escucharte nos da una idea de la trascendencia, o sea, esto como el entorno. Es un tema local, por supuesto para nosotros muy muy importante, ¿no? Porque hablamos desde Huelva, pero tiene también una trascendencia global, Félix, ¿no? Porque vamos a ir desgranando. Vosotros exponéis a este proyecto, decís, por 4 razones fundamentales. Si te parece, vamos a irlas desgranando, aunque ya han salido algunos argumentos que nos permiten situarnos ante el proyecto Valdegrama. Habláis de la pérdida del territorio, de la vida de las personas, el impacto en el agua y los efectos irreversibles. ¿Por qué creéis, por ejemplo, que este proyecto supone una pérdida del territorio? Si nos lo puedes concretar. Sí, para explicar eso hay que entrar un poquito en lo que es la minería de sulfuros, la minería de piritas, que se conoce más comúnmente, de los sulfuros masivos polimetálicos, que es lo que hay en el subsuelo de Andalucía Occidental, prácticamente desde el Guadalquivir, en realidad hasta el sur de Lisboa, pero en la parte andaluza hasta la misma frontera, hasta el Guadiana. Los sulfuros masivos polimetálicos, pues la minería de esos sulfuros pone en contacto con los meteoros, con el aire, con el oxígeno, esos materiales que en la cristalización de la corteza terrestre quedaron aislados en condiciones anóxicas, es decir, sin oxígeno y por lo tanto sin bacterias y organismos que los ataquen y produzcan oxidación. Cuando la minería interviene y abre el boquete o abre una mina a cielo abierto, pone en contacto a los sulfuros con el aire, con el oxígeno, que es el agente de oxidación, oxígeno-oxidación, y el proceso, sumado a las bacterias extremófilas, que se llaman, que han estado también muy de actualidad en Huelva, un poco manipuladas las bacterias extremófilas, pero en fin, el proceso de oxidación se multiplica hasta por 1000. Y de ahí la lixiviación, que es la liberación de los metales que terminan en los cursos de agua. Ese proceso es irreversible. Una vez que los sulfuros han entrado en contacto con el agua, el proceso no se puede controlar. Se puede mitigar. Hay una trampa en el lenguaje de las compañías mineras, dice que se pueden restaurar. No se puede restaurar la minería de sulfuros, se pueden mitigar sus efectos precariamente. Pues entramos entonces en los otros elementos que yo los voy a mencionar, pero te invito a que hagas plantees una panorámica y un resumen de cuáles son esos otros criterios para oponerse al... Vamos, ya me parece bastante con lo que has dicho, pero habláis, por ejemplo, de cómo la apertura de esta mina puede afectar a la vida de las personas, al agua, a los daños que consideráis irreversibles. Sí. La vida de las personas, entendida en un sentido amplio, también en el sentido más directo y literal de vida física, por los riesgos que entraña para la salud, aparte de accidentes que pudieran ocurrir. El entorno de la Sierra de Huelva y particularmente esta área de la ribera de Alcalaboza, junto con todo el curso alto del Chanza, es un territorio de dehesas, que la dehesa es una formación agrosilvopastoril protegida públicamente, es un valor de signo ecológico que comporta un estilo de vida, un medio, digamos, también para preservar la población en el medio rural, en el entorno rural, y además se sitúa en un área estratégica que es la de crianza del cerdo ibérico, del jamón ibérico de extrema calidad, que es un producto de exportación, un producto de imagen y de identidad, que hay que tener también muchísimo cuidado desde el punto de vista incluso comercial y crematístico, porque posibles campañas o digamos contaminaciones del entorno pueden afectar mucho a un producto que es de calidad. Entonces, por todas estas razones,
Pero, insisto, la geografía, no tenemos un mapa delante y estamos en la radio, ¿no? Pero conocemos la provincia, las oyentes la conocen, ¿no? La Alcalaboza desemboca en el Chanza, justo antes de desembocar en el Guadiana, está la presa del Chanza. Correcto. Y la presa del Andévalo es una presa de regulación más grande que la del Chanza, pero del mismo sistema de la cuenca del Chanza. Uh-huh. Ahí están llegando metales pesados. Por ejemplo, muchos oyentes conocerán la Ribera Cobica, el Barranco del Chorrito, afluentes importantes, la Ribera de Malagón. Son 3 afluentes importantes que están transportando metales pesados y se están depositando en esos embalses. Precipitan, hay un proceso físico-químico en los metales que en estado diluido, cuando sube la acidez media del agua, los metales pasan a estado sólido. Es lo que se llama químicamente precipitar. En principio se van al fondo y se depositan en los lodos, en los sedimentos, pero el proceso de precipitación es reversible. Movimientos de la columna de agua o procesos, por ejemplo, de bacterias, etcétera, de movimientos de los sedimentos, hacen que los metales pesados vuelvan a estado diluido. Y los metales pesados en estado diluido son biodisponibles, entran en la cadena trófica, son bioacumulables y biomagnificables. Los organismos vivos no los reconocen, los alojan y son cancerígenos. Desde que se construye el Chanza, que es en el año 93, y luego en el 2003 se construye y empieza a funcionar la Ribera de Andévalo, ahí están depositándose metales pesados. Entonces, actualmente no voy a poner en duda en absoluto que las mediciones, los organismos públicos las están haciendo con rigor. Aún el agua que sale de esos embalses, repito, aún el agua que sale de esos embalses no excede los límites legales de presencia de metales y metaloides como el arsénico, el cadmio, etcétera, y otras cosas muy feas para la salud, pero la acumulación está continuando. Algún día eso puede ocurrir, o pueden ocurrir accidentes. Entonces, los cauces libres de minería tienen que preservarse por el bien de del futuro y de la viabilidad de quienes queremos seguir viviendo en nuestra tierra, donde hemos nacido. Totalmente. Bueno, Félix, la última pregunta es por vuestras expectativas. ¿Sois optimistas? ¿Tenéis apoyos? ¿Creéis que finalmente ese proyecto saldrá adelante? Bueno, lamentablemente, y no podemos entender bien por qué, las autoridades de la Junta de Andalucía están completamente entregadas al discurso minero. No es nada nuevo. No podemos entenderlo, porque que los mineros apuesten por la minería es razonable y es esperable, pero que la Junta de Andalucía compre absolutamente ese discurso, lo haga suyo con entusiasmo, nos es difícil de entender. Con todo, hemos conseguido en la sierra crear la plataforma Alcalaboza Viva. Somos aproximadamente 100 socios y socias y estamos todos completamente convencidos, tenemos un cierto respaldo, hemos hecho algunos actos, concretamente en la localidad de Cortegana, que han tenido un respaldo masivo de la población de Cortegana y del entorno, y es decir, tenemos apoyo social, tenemos fuerza, estamos en contacto con una abogada que es experta en derecho ambiental, ha llevado, por ejemplo, y ha logrado hasta ahora neutralizar y paralizar el proyecto de la mina de la montaña de Cáceres, este proyecto de minería de litio que está justo a la puerta de la ciudad de Cáceres. Está trabajando con nosotros, está estudiando el proyecto. Ella trabaja a su vez con un ingeniero de minas y nosotros estamos convencidos que vamos a parar este proyecto, porque además queremos pensar que los responsables públicos y las responsables públicas, a ellos apelamos, tengan los elementos esenciales de razonabilidad y vean que debe preservarse y protegerse toda esa ribera y el curso alto del Chanza. Estamos hablando de sentido común, Félix. Y eso es lo que le pedimos a nuestros representantes, desde luego, a las autoridades, como tú dices. Y bueno, desde aquí os trasladamos a toda la plataforma Alcalaboza Viva y a ti mismo nuestra solidaridad y nuestro respeto por vuestro trabajo y por esto que hacéis por el bien de todos, desde luego.
Muchísimas gracias a vosotros, me parece encomiable la labor que hacéis y vuestra profesionalidad, y ya os digo que os vamos a invitar porque vamos a hacer esta primavera a actos en la sierra, porque también queremos reunir dinero para poder sufragar pues una eventual conflicto judicial con la empresa, con quien haga falta. Entonces os tendremos presentes y os invitaremos que... Pues allí estaremos. Cuenta con nosotros. Gracias. Gracias, Félix. Gracias. No hay más razón que la voz del rugido de la madre tierra. Cuero, metal y tambor, se avecinan los tiempos de guerra. No le importaron las noches, ni que una estrella lloró. Solo pensó que al final lo importante en el corazón queda. Entre el flagor de las banderas y el podredón hambre de alquitrán, aunque queda libre alguna callejuela por donde se cuela la brisa del mar. Apatre de existencia, concédeme la luz, duerme a mi niño en calma, consuela su inquietud. Ay la la la, 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 ay la la la. Viejas historias de pueblos enteros que hoy no escuchamos. Cuentan que el hombre y el sol hubo un día en que fueron hermanos. Y las mujeres cantaban a las noches su canción. Madre luna, ayúdanos a guiarnos mirando tu manto. Entre el flagor de las banderas y el podrido enjambre de alquitrán, aún queda libre alguna callejuela por donde se cuela la brisa del mar. Que devolverán sus libertades al pueblo hermano. Viva la memoria. Espera, Javi, es que me parece que nos hemos quedado sin tiempo otra vez. Yo no sé si le va a dar tiempo a Felia. No estoy acostumbrado. Esta sección de Feli sobre la memoria histórica es un poco como el Guadiana, aparece y desaparece en función de nuestras necesidades. Pues yo qué sé, Feli, tienes 2 minutos, a ver qué se te ocurre. Bueno, ya había preparado y por si acaso, como sabía que el guión estaba condensadito de nuevo, y aprovechando, ¿no?, el color morado que siempre nos trae marzo, y que hace poco venimos pues de esas marchas reivindicativas del Día Internacional de la Mujer, ¿no?, del 8M, pues quería muy brevemente recordar a una mujer, como no, y es a Berta Cáceres, que el pasado 2 de marzo se cumplían 8 años de que fuera asesinada, pues después de oponerse al proyecto hidroeléctrico Aguazarca, que fue aprobado en 2013 y bueno, que promovía la construcción de una presa que ponía en riesgo la supervivencia pues de la comunidad indígena lenca en Honduras, en el corazón del río Hualcarque. Berta Cáceres, bueno, todos la conocemos, fue una líder indígena. Pero bueno, lenca, está bien que recuerde su figura. Yo creo que sí, porque desgraciadamente pues, su asesinato no fue un caso aislado, ya que forma parte pues de un contexto de altísimos niveles de violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente en toda la región y en el mundo en general, ¿no? Pero fíjate que su lucha es equiparable a la de las personas que hemos tenido hoy aquí en el programa, afortunadamente con menos impunidad en esta tierra, pero la problemática sigue siendo la misma. Entonces, bueno, pues que nos sirva su figura y su reivindicación, su lucha de referencia, porque como ella decía, una vez que se conoce esto y que se está en contacto con la tierra, no podemos dejar de luchar. Parece irreal, son fuegos de un mundo desconocido. Si abro
Mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos... Desde esta esquina del país, desde Huelva, hemos hablado de hidrógeno verde, hemos hablado de contaminación minera, pero son problemáticas que se reproducen a escala nacional y a escala global, Félix. Así que este programa tiene puestas sus raíces tanto en lo local como en lo que nos preocupa a todos. Esa tierra que nos ha hablado desde la música que ha seleccionado hoy con tanto cariño Javi, esa tierra de la que somos parte. De nombre, de rostros, de lazos, más allá de lo mío. Pues sí, María Ángeles, nos quedamos con esa reivindicación local y que nos afecta de lleno, ¿no? Como ese proyecto, ¿no? Que nos ha traído Félix Taleco y nos ha contado lo maravilloso que podemos perder. Y a nivel, nacional, ese verde, ese hidrógeno verde que nos venden. Así que nada, queridos y queridas oyentes, pues aquí hemos llegado al programa de hoy. Os esperamos aquí en Hispanidad Radio o en las emisoras de Onda Local Andalucía, en Un Radio, la radio de la Universidad de Huelva y en El Salto Radio. Y como siempre os recordamos que nos podéis buscar en el podcast de Hispanidad Radio, del Salto Radio, y que si os queréis poner en contacto con nosotros, somos todo oídos, y podéis encontrarnos a través de nuestro correo humo2orillas@gmail.com. Buena semana. Buena semana a todos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. La vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na 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 na, 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 na 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 na. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Dícese de aquellas que se utilizan para la comunicación entre áreas vastas y despobladas y que se hacen mediante hogueras. No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón. Pues así queremos que sea nuestro micrófono, que tenga sentido, cuando palpitan las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. Porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Desde la frontera, señales de humo. Siempre será canción nueva. Yo como jamón ibérico andaluz. Único. Curado. Saludable. Irrepetible. De intenso y jugoso sabor, su aroma es inconfundible. Yo como jamón ibérico andaluz. Producto tradicional de la tierra, estrella de la gastronomía. El mejor jamón del mundo se hace en Andalucía. Yo como jamón ibérico andaluz. Con sello de calidad. De exclusiva raza porcina. Criado en la dehesa, en libertad. Comiendo bellotas de encina. Andalucía, despensa del cerdo ibérico, una tierra pata negra. En la onda local de Andalucía, señas de identidad andaluzas.